A manera de recorderis, en la primera ponencia de esta conferencia hablábamos o presentábamos los argumentos en favor del evangelismo bíblico. Exponíamos las razones del por qué creemos firmemente que es deber de proclamar el evangelio no solamente a los perdidos, a quienes están fuera de los locales donde se reúne la iglesia, sino también en favor de aquellos profesantes que se sientan semana tras semana en las iglesias. Entonces dejamos, o habiendo dejado eso en claro, yo sugiero que ahora escuchemos las razones del por qué argumentamos sin reserva alguna en favor de la reunión de oración en una iglesia bíblica. La conclusión de la ponencia, si ustedes me permiten expresarme de esa manera, antes de terminarla, les estoy dando como la conclusión antes de terminar esta ponencia, es la siguiente, un poco inusual. Si nuestras iglesias han de ser llamadas bíblicas, habremos de tener una vida en oración reverente y frecuente como uno de nuestros fundamentos. Repito, si nuestras iglesias han de ser llamadas iglesias bíblicas, debemos tener una vida en oración tanto reverente como frecuente, pues de nada serviría si fuésemos reverentes e inconstantes o si fuésemos frecuentes pero desorganizados. Entonces esta combinación es supremamente importante para lo que vamos a considerar. La tesis girará alrededor de la siguiente idea. Una iglesia bíblica es una iglesia que se reúne para orar con el fin de pedir el favor y la ayuda de Dios para llevar a cabo las tareas que el Señor le ha encomendado. Presten ustedes atención a este enunciado tan importante. Una iglesia bíblica no se reúne para orar, para declarar, para decretar, para gritar, no. Una iglesia bíblica se reúne con el solo propósito de rogar de Dios la gracia, la fortaleza, los medios y todo lo que una iglesia necesite para cumplir sus labores. Y como no quiero cometer el error de ayer, mis queridos hermanos, de cualquier manera leeré la hoja de ruta y trataré de abarcar estos puntos de una manera breve. La hoja de ruta para que consideremos esta idea es la siguiente. Definiremos brevemente qué es la oración y qué son las reuniones de oración. 2. Consideraremos el garante bíblico de las reuniones de oración. 3. Definiremos qué es una iglesia que ora. Y finalmente trataremos de respondernos a las siguientes dos preguntas. ¿De qué manera ora la iglesia? 1. Y 2. ¿Por qué cosas ora la iglesia? Así que, habiendo ya puesto las bases, vamos a continuar, vamos a elaborar el tema. Quiero dejar en claro que no es la oración. La oración no es un conjunto desordenado de exclamaciones dadas por una persona en un aparente estado extático, ni tampoco es el compendio de decretos y declaraciones o de atar o de desatar o de una mezcla aleatoria de vocablos y sílabas que no tienen sentido alguno. Esa no es la oración. La oración no es hablar de una manera no inteligible y mucho menos se podría considerar la oración como una repetición de vanas palabras. Ninguna de esas cosas es el equivalente de lo que significa orar. Entonces, ¿qué es la oración? Podemos definir la oración bíblica como el conjunto de ideas organizadas de manera lógica que pueden ser expresadas por medio de palabras
o de pensamientos, y aquí viene lo importante, y por medio de las cuales el espíritu del hombre se comunica con Dios Padre en el nombre de Dios Hijo y guiados bajo la supervisión de Dios Espíritu Santo. Así podríamos definir la oración. De otra manera, no tenemos problema con quienes definen la oración como la manera estipulada por el Padre nuestro que está en los cielos, para que nosotros como sus hijos en la tierra nos dirijamos a Él. Ahora, a pesar de que la oración traiga implícita la idea de familiaridad y confianza, jamás debemos llegar a la conclusión que la oración nos concede una igualdad entre nosotros como criaturas y Dios como creador. ¿Ok? Si bien es cierto que podemos acercarnos delante del trono de gracia, no podemos acercarnos desfachatadamente o desordenadamente o en nuestros propios términos o a nuestras propias maneras simplemente porque pues Dios es Dios y venga, estamos en confianza. No. La oración de hecho, quiero dejarlo en claro, la oración de hecho siempre indica una idea de superioridad de Dios como Padre y como Creador y como Gobernador y una limitación nuestra para con nuestro buen Señor. Y a pesar de eso, siempre, cada vez que nos dirijamos al trono de gracia, jamás se nos debe olvidar este hermoso versículo en 1 de Juan 5:14 que nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es el problema, mis amados. Y no quiero saltarme, quiero hacer un breve paréntesis. El problema es que hemos creído o nos han enseñado que la oración es un medio mágico que le permite al creyente tener de Dios todo lo que el creyente quiere. Nada, repito, nada puede estar más alejado de la definición bíblica de lo que significa oración. La promesa que encontramos aquí en 1 de Juan simplemente dice que cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios nos la concederá, conforme lo que pidamos se amolde al consejo eterno o a la voluntad eterna de nuestro Dios. Entonces la oración trae un elemento implícito de fe, es decir, de la certeza inequívoca de que estamos delante de un Dios grande, bueno, que le ha prometido a su pueblo grandes bendiciones, que le ha prometido a su pueblo la gran victoria, la victoria sobre el enemigo, la victoria en la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cosas son voluntad de Dios. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado si nosotros conocemos la voluntad de Dios? Pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Vengamos a la Escritura. Usualmente las oraciones desfachatadas, los decretos, las declaraciones y demás prácticas no bíblicas surgen como consecuencia de un desconocimiento de la voluntad de Dios. Insisto en el tema de reverencia y sujeción a nuestro Dios, Padre y Creador, porque las reuniones de oración en muchas iglesias han degenerado en el caos y el desorden y en la arrogancia humana de estos decretos y estas declaraciones. Si cuando hablamos con nuestros padres nos dirigimos a ellos con sumo respeto y reverencia, ¿cuánto más debería ser nuestra reverencia al dirigirnos a nuestro bendito Señor? Háganse esa pregunta, se lo ruego. Queda en claro entonces que la oración es un acto reverente donde nosotros como hijos necesitados clamamos a un Padre justo y eternamente bondadoso. Y quiero hacer hincapié en esto. A pesar de que hablamos de la oración como un acto reverente, no queremos decir por un instante que la oración sea algo frío y sin emoción alguna. Somos seres emocionales. El problema es cuando la emoción toma control sobre la razón.
Y en una criatura regenerada por el Espíritu Santo, una de las grandes bendiciones que tenemos es que el Señor nos concede el balance entre la razón y la emoción. Así que la oración no es un acto desenfrenado, emocionalista, no. Pero sin embargo hago hincapié de que la oración incluye o debe incluir, pues es parte de nosotros, nuestras emociones. Nosotros debemos derramar nuestros corazones delante del Dios vivo, expresando esos deseos santos conforme a la Escritura y clamando por la ayuda que solo Dios nos puede conceder. Nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte, habida o por haber, podrá responder nuestras oraciones, sino nuestro bendito Señor. Estas oraciones, es importante recalcarlo, la debemos elevar a el Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, y todo debe ser gobernado en torno al orden y a la reverencia, conforme al principio de 1 Corintios 14:10. Hágase todo reverentemente y con orden. Habiendo definido la oración desde una perspectiva individual, debemos definir entonces qué es una reunión de oración. Y bueno, quiero decir qué no es. Primero, una reunión de oración no es un grupo, queridos amigos y hermanos, de personas pidiendo cosas a su antojo. Debemos hacer hincapié en eso. No es un grupo de personas pidiendo cosas a su antojo, ni es un grupo de personas donde todos hablan a la vez. Tampoco eso es una reunión de oración. ¿Cómo vamos a poder decir amén de una manera inteligente si nosotros hemos estado también orando al mismo tiempo en el que está orando a la otra persona? Eso es una práctica escuchen, esta cuestión de que todos oramos al mismo tiempo y todos decimos amén y aleluya, es una práctica sin precedentes en la iglesia del Señor. Sin precedentes, escúchalo bien. Para nosotros poder decir amén a una oración, tenemos que estar en el mismo espíritu. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención a lo que la persona está diciendo y conforme al método bíblico, entonces, por la gracia del Señor, estando en el mismo espíritu, decimos al final un amén audible. Entonces tenemos que escuchar qué es lo que la persona está diciendo y entonces poder asentir a través de un amén. Tampoco la reunión de oración es un grupo de personas que se reúne para pedir lo que Dios no ha prometido. Parece que en algunas ocasiones tenemos esta mala costumbre, esta mala tendencia de pedir cosas que no están escritas. Por el contrario, mis amados, somos exhortados de continuo para que pidamos todas las bendiciones que el Señor nos promete en su palabra. Y esas bendiciones son suficientes para la iglesia. Pero no podemos pedir algo que el Señor no haya prometido. Una reunión de oración puede ser definida entonces en términos bíblicos como un tiempo muy especial, mis amados. Quiero que comiencen a ver el matiz que le voy a dar a la ponencia. Un tiempo muy especial separado por la iglesia con el propósito, vuelvo y repito lo que dije al principio, con el propósito de rogar, de pedir, de solicitar de Dios la gracia para cumplir a cabalidad con las labores asignadas por Él. 2 puntos. Esa es una reunión de oración. Dios, los estándares de Dios, lo hemos visto a lo largo de esta conferencia. Los estándares de Dios no son nuestros estándares bajos y mediocres. Los estándares de Dios son estándares santos, son estándares perfectos, y Él siendo santo nos llama a ser santos, y Él siendo santo y perfecto nos llama a esa perfección, cosa de que no la tenemos ahora de manera puntual, sino que estamos progresando, lo decía el pastor Castañeda, a la estatura de aquel varón perfecto, Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, si Dios
nos ha comisionado para proclamar el Evangelio, para apartarnos del mundo, para adorar de manera reverente, si Dios nos ha apartado, mis amados hermanos, para que guardemos, defendamos y vivamos por la correcta, por la sana, por la bíblica doctrina, entonces nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. ¿Cierto? Y aquí tenemos un gran problema. Si el estándar de Dios es elevado y si Dios nos ha mandado todas las cosas que hemos visto a lo largo de esta conferencia, nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos debemos reunir para pedir de Dios la gracia para obedecerle. En esta conferencia hemos examinado los fundamentos de una iglesia bíblica. Y siempre estamos comparando los fundamentos de nuestras congregaciones con los fundamentos mostrados por la Escritura de la Iglesia neotestamentaria. Y no puedo sino exclamar con cierto grado de tristeza cuán poco las iglesias nos reunimos para orar por protección en medio de la persecución, por alivio en medio del dolor, por gracia en medio de la prueba y por poder para predicar el Evangelio. ¿Cuán poco lo hacemos? No podemos quitar las reuniones de oración de la ecuación de una iglesia bíblica. Aquel grupo de creyentes que permanecía unidos en constante súplica y oración, con el objetivo de honrar a Dios y de cumplir con honor y a cabalidad todas las labores que Dios les había asignado, es sin discusión alguna nuestro modelo a imitar. Para que la iglesia cumpla esas labores y para que la iglesia testifique en este mundo caído y para que la iglesia permanezca apartada en santidad para la gloria de Dios y para que la iglesia sea instrumental en su barrio y en su ciudad, toda iglesia bíblica habrá de tener una reunión de oración en el tope de su agenda semanal. Esa es mi sugerencia. Vamos a ver si es mandamiento del Señor. El segundo punto que quiero considerar es, ahora examinemos el garante bíblico de las reuniones de oración. Uno de los muchísimos principios que sustentan las reuniones de oración se deriva de las palabras del Señor en Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es necesario notar que esta declaración fue hecha como un apéndice de la enseñanza del Señor en lo que respecta a la disciplina. Nadie está negando eso, nadie lo está quitando del contexto, nadie está diciendo nada raro. El Señor daba la instrucción a sus discípulos de cómo tratar el caso de un hermano que no se arrepiente y que persiste en no arrepentirse. Y si bien es cierto, mis amados hermanos, queridos amigos, que el contexto inmediato de este pasaje es la disciplina, también es cierto que el Señor deja muy en claro un principio que es perfectamente aplicable a otras situaciones de la iglesia. El Señor dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. En esta parte, el original en griego no restringe la oración de manera exclusiva a cuestiones disciplinarias, sino que por el contrario está íntimamente relacionado con otras, está íntimamente relacionado con las cuestiones disciplinarias, pero no es exclusivo o no está restringido a las cuestiones disciplinarias. Alguien argumenta de manera clara, comienzo la cita, cuando dos o más personas están de acuerdo sobre la disposición de los asuntos en la iglesia y sobre las cosas que son necesarias para el bienestar de la iglesia y se lo piden a Dios, Dios las concederá. Entonces, cuando el versículo dice cuando dos se pongan de acuerdo para pedir, la idea inherente de dos o más creyentes está allí en esencia. ¿Qué hacen estos creyentes? Respuesta, oran, se reúnen, ¿Para qué se reúnen? Con un objetivo, pedir y suplicar. Esos son los términos en el castellano que nosotros tomamos de las raíces hebreas y griegas de la palabra pedir. Se reúnen para pedir y para suplicar.
¿qué piden o qué suplican? Cualquier cosa que necesiten como iglesia. ¿Y cómo se pedían tales cosas? Y aquí quiero citar brevemente el original en griego, que es la palabra sunfoneo, de donde tomamos nosotros la palabra sinfonía, que significa en un acorde, en un tono, para nosotros en el contexto, en un mismo espíritu. Amados, observen la promesa. El Señor prometió que cuando dos o más personas se reuniesen en armonía al respecto de las cosas que pedían y en armonía presentando el nombre de Cristo Jesús como mediador delante del trono de gracias para pedir lo que se necesitaba, Cristo promete no solamente que Él mismo estaría en medio de estas personas en sinfoneo, en unítono, sino que también sus oraciones y peticiones iban a ser respondidas. ¿Cómo nosotros como iglesias podemos desechar tan grande promesa? Una iglesia que no ora, mis amados, es una presa fácil de Satanás. Una iglesia que no ora por su pastor es una iglesia que sufrirá el debilitamiento de su púlpito de una u otra manera. Una iglesia que no ore por obediencia es una iglesia que reemplazará con facilidad las prácticas escriturales por los métodos mundanos que tanto hemos visto a lo largo de esta conferencia. Una iglesia que no ore por almas y por instrumentalidad en la proclamación del evangelio será una iglesia estéril y sin fruto. Mis amados, me atrevo dogmáticamente a afirmar que la desgracia de una iglesia radica en el hecho de que necesitando la gracia del Señor, ya es la tercera vez que lo repito, y lo tengo aquí no por improvisación, sino porque el punto debe quedar en claro. La desgracia de una iglesia, dogmáticamente lo afirmo, radica en el hecho de que necesitando la gracia del Señor para cumplir sus labores, no se reúna a pedir de Dios la gracia para cumplir sus labores. Ahí radica la miseria potencial de una iglesia que no tiene instrumentalidad, de una iglesia que no puede influenciar al mundo, sino que el mundo lo influencia a él. Protección, frutos, provisión, paz y fortaleza son algunas de las inmensas bendiciones que el Señor ha prometido para toda iglesia que ore. Y quizás sea el caso, querido amigo, no conozco las iglesias aquí reunidas, salvo una o dos, pero quizás sea el caso de que su iglesia precisamente ha dejado de ser bíblica porque ha dejado de orar. Quizás esa sea una de las razones. Entonces, retomemos el tema. Puedo citar varios versículos que soportan este punto, pero vamos a analizar solo un par. Hechos 1:14, quiero llamarle la atención a Hechos 1:14. La iglesia primitiva, sin lugar a dudas, vio la importancia de las reuniones de oración. Eso no tiene duda alguna. Y la escritura, provee innumerables pruebas, generosas pruebas, que nos muestran sin lugar a duda alguna que la iglesia neotestamentaria se reunía regularmente a orar. De hecho, no mucho después de la ascensión de nuestro bendito Señor y Salvador, nos encontramos con este glorioso pasaje que les acabé de mencionar, que nos muestra claramente que la vida en iglesia era una vida de oración. Todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en oración. No dice, esporádicamente se reunían cuando tenían una gran necesidad. O tampoco dice que se reunían con el propósito de hacer otra cosa. No, la perseverancia y la oración son absolutamente fundamentales para salvaguardar los fundamentos de una iglesia bíblica.
Cuando esta situación terrible, cuando Pedro y Juan fueron amenazados por el Sanedrín de que no podían predicar, cuando esta situación se informó a la iglesia, de inmediato la iglesia entendió. Pero usted me puede decir, ¿pero entendió qué? Mis amados, entendió la necesidad que tenían de reunirse de inmediato a orar al único que les podía prestar ayuda en esta situación. Eso es sabiduría. Entendieron de inmediato que el único que les podía librar en ese terrible momento era el Señor. La iglesia del Nuevo Testamento nos da ejemplo de la necesidad que tenemos de reunirnos a orar y también, mis amados, de la certeza. No solamente nos muestra la necesidad, sino que también nos muestra la certeza. Hechos 4:24, alzaron a Dios la voz, o alzaron sus voces a Dios de manera unánime. La palabra unánime en este versículo, no puedo citar la palabra sinfoneo que les cité ahora, pero miren la misma noción. Estaban unánimes en un mismo deseo, mis amados hermanos. Y es de uno maravillarse cuando en una reunión de oración tenemos las necesidades, el pastor presenta las necesidades, el pastor le debe comentar a su congregación cuáles son las necesidades de la iglesia y tú encuentras, por decir algo, a amados hermanos o a otras personas orando por cuestiones que, hombre, no hemos expuesto como necesidades. Debemos estar en el mismo espíritu porque no debemos confundir las necesidades de la iglesia, que esa es la razón por las cuales la iglesia se reúne a orar, con nuestras necesidades personales, las cuales las debemos exponer delante del Señor en lo privado conforme la palabra de Dios. Es decir, quiero que quede claro que hay un momento para orar de manera personal en lo privado y hay un momento en el que la iglesia del Señor se reúne a un solo tono en ese sinfoneo a orar por las necesidades de la iglesia. Ese es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora, tiempo después de esto, Herodes detuvo a Pedro y mientras Pedro se hallaba en prisión, ¿qué hizo la iglesia? Oraba sin cesar a Dios por Pedro. Hechos 12:5. Es importante notar que el Nuevo Testamento nos presenta a una iglesia que no solo se reunía frecuentemente a orar, sino que se reunía a interceder por los queridos hermanos. Y muchos versículos después vemos la oración respondida cuando el ángel liberó a Pedro. Pero amigos, no solamente vemos a una iglesia que intercedía por el hermano en necesidad, sino que vemos, repito, a una iglesia que estaba orando sin cesar. Antes de la captura de Pedro y cuando Pedro fue liberado, fíjense, cuando Pedro llegó a la casa que estaban haciendo, muchos estaban reunidos orando. No nos maravillemos porque nuestras iglesias quizás son estériles. Si no oramos, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios? Pastor, yo oro desde casa. Gloria al Señor. Si ciertamente llegas después de la hora de comienzo de la reunión de oración y no puedes hacer un esfuerzo moderado y un esfuerzo proporcionado por estar con los hermanos, claro, el Señor conoce el corazón. Pero como iglesia, mis amados hermanos, yo les insto, si es que queremos las bendiciones de Dios, si es que necesitamos las bendiciones de Dios, yo les insto a orar, o más bien a apoyar cada una de sus reuniones de oración. Y si es que en su iglesia no hay una reunión de oración, bueno, ore en lo privado y acérquese a su pastor y dile: pastor, creo que hay un ejemplo suficiente en el Nuevo Testamento y debemos instituir las reuniones de oración porque estamos necesitados de la gracia del Señor, estamos necesitados de la bendición del Señor, estamos necesitados de su protección, estamos necesitados de su provisión, etcétera, etcétera. Pero queridos hermanos, es muy, muy importante entonces nosotros notemos el común denominador de que las reuniones de oración eran reuniones
persistentes, frecuentes, periódicas, cíclicas, como las quieras llamar, y solamente tenían el propósito de orar, de clamar, de pedir, de solicitar. Todo lo opuesto a declarar y a atar y a desatar y a todo lo demás. No, pedir, estoy en necesidad, Señor, estamos en necesidad. Señor, hay un barrio que debemos alcanzar y no hay nadie con quien trabajar. Señor, como decíamos, Señor, levanta obreros para el servicio tuyo. Pero continuemos. ¿Qué es, en tercer punto, una iglesia que ora? Y volvemos a tomar entonces la misma aproximación a lo que hemos venido haciendo. Voy a decirles primero que no es. Una iglesia que ora no es un grupo de personas que piden por necesidades personales, como dice Mateo 6:6. Una iglesia que ora tampoco es un grupo de personas, como ya lo dijimos, para pedir cosas ajenas a la Escritura. Una iglesia que ora, y ustedes me van a perdonar aquí, voy a citar al pastor Charles Spurgeon, y lo voy a citar porque esta definición nos va a conceder la antesala para ver las bendiciones de una iglesia que ora. Una iglesia que ora la podríamos definir entonces en casi los mismos términos que las definió Charles Spurgeon. Dice él, comienzo la cita: una iglesia que ora es una iglesia que se reúne regularmente con el propósito de rogar al Señor por los ministerios y asuntos específicos de la iglesia. Cierro la cita. Y si ustedes me lo permiten, quisiera remontarme, como les dije, precisamente a los tiempos de Spurgeon, para dar un ejemplo claro de que en términos prácticos es una iglesia que ora. En una ocasión se le pidió a Charles Spurgeon que respondiera a esta fantástica pregunta del millón. Habían personas que creían que Charles Spurgeon era como un ente, algo muy cierto. O sea, pastor, esta iglesia como está llena, esta iglesia, ¿cuál es el éxito del ministerio? Esa fue la pregunta del millón. ¿Cuál es el secreto para el éxito de su ministerio aquí en el Tabernáculo Metropolitano? Después de la reunión que tuvo con este individuo, Charles Spurgeon lo condujo hacia una de las plantas bajas del Tabernáculo Metropolitano, que hoy en día aún existen. Los bombardeos acabaron con todo el frente y con la primera planta y la segunda y demás, pero el basement o el sótano, no fue destruido. Eso quizás fue lo único que permaneció. Le pido al hermano Michael Hunt que me corrija si estoy equivocado, pero eso fue así, creo yo. Entonces, mis amados hermanos descendieron de sus oficinas y salieron a mirar. Charles Spurgeon le iba a mostrar cuál era el secreto de su ministerio. Entonces, cuando Charles Spurgeon viene a una de estas salas grandes que aún existen en el Tabernáculo Metropolitano, le muestra a esta persona a un grupo de personas en silencio, bueno, las demás quienes acompañaban, pero orando, y le dice: ese es el secreto de mi ministerio. Una iglesia que ora. Mientras Charles Spurgeon proclamaba el evangelio semana tras semana en el tabernáculo, muchos hermanos clamaban, descendían al sótano donde nadie los veía para orar, para rasgar las vestiduras de su corazón y pedir que el Señor estuviese bendiciendo la proclamación del evangelio. Pero vengamos a cuestiones prácticas, y aquí traigo yo las dos preguntas que sugerí nos debemos responder. ¿De qué manera la iglesia debe orar y por qué cosas la iglesia debe orar? Entonces respondamos la primera. La iglesia debe orar constantemente. Eso es lo que debe quedar en claro. Ya lo hemos enfatizado una y otra vez. Romanos 12:12 confirma lo que he dicho: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice o nos recalca el mismo principio: orad sin cesar. Esto en lo que respecta a la continuidad, a la perseverancia o a la persistencia. Orad sin cesar. O sea, eso no quiere decir,
bajo ninguna circunstancia de que nos levantemos en la mañana y de que tengamos que estar orando y de que no podamos hacer otra cosa sino orar. Aquí el original griego es descrito en el diccionario de Vine no por un acto infinito como tal de oración, sino como un acto que se repite varias veces. Y eso lo debemos imitar, queridos hermanos. Permítame ponerlo de otra manera, como muchos puritanos lo explicaban. Esto es muy importante. Perseverar en oración es asediar una y otra y otra y otra vez el trono de gracia de Dios en solemne reverencia por medio de la fe. ¿Ven los elementos? ¿Qué es entonces orar de manera perseverante? Bueno, los puritanos lo explicaban de la siguiente manera. Orar de manera perseverante es asediar, ¿cierto? Como cuando un ejército asedia una ciudad hasta tomarla. Es asediar de una manera diferente, porque no estamos queriendo usurpar el trono de Dios, pero es asediar, insistir en oración, persistir, perseverar por medio de la fe en el nombre del Señor Jesucristo, hasta que Él nos conceda lo que Él mismo ha prometido en su palabra, a saber, gracia para cumplir la gran comisión, mis amados hermanos. Segundo punto, la iglesia debe orar con fe, pero en sumisión a la voluntad eterna de Dios. Yo solamente, a manera del tiempo limitado, solamente deseo citar, si ustedes me permiten, al doctor Joel Beeke en su libro Desarrollando una vida saludable de oración. Es un libro bastante bueno. Él en este libro dice, comienzo la cita, es muy sabia la definición que el pastor Joel Beeke da aquí. Nuestra fe espera y desea la respuesta de Dios y no nuestra propia respuesta. Y someter nuestras oraciones a su voluntad es humildemente desear recibir lo que el Dios omnisciente nos desee conceder. Mis amados hermanos, debemos aproximarnos al trono de gracia con fe, pero siempre sometiendo nuestras oraciones a la voluntad eterna del Dios vivo. La iglesia debe orar confiadamente. Hay una promesa que todos la conocemos, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si la verdad de este versículo es que del trono de gracia fluye toda bendición divina de la que usted y yo dependemos, si esa es la verdad, si este versículo lo que nos está diciendo es que del trono de gracia de majestad fluye todo lo necesario, no solamente para la existencia, subsistencia, sino que también para la victoria de la iglesia, si de allí fluye todo lo necesario, la pregunta para nosotros como pastores es, ¿qué hacemos teniendo vida como iglesia sin una reunión de oración? Les insto a pensar en esto. El Dios perfecto, que no admite en el lugar de su morada, por ponerlo de una manera antropomórfica, ni mancha, ni pecado, ni palabra pecaminosa, sí permite que nosotros nos acerquemos de manera confiada delante de su trono, porque Él tiene y Él nos ha prometido otorgarnos un favor que no merecemos para llevar a cabo nuestras obligaciones, mis amados. Cuarto punto, la iglesia debe orar con entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El texto bíblico simplemente nos recuerda que para que la oración sea acepta es necesario que todo nuestro ser esté comprometido mientras oramos. Es decir, jamás podemos separar, como les había yo propuesto en el comienzo, jamás podemos separar las emociones de la razón y aún esperar que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Por qué? Porque si oramos de manera netamente emocional, no usando la capacidad que Dios nos ha concedido para razonar, con la que contamos, lo único que estamos haciendo es lo que dijo el puritano John Trapp. Lo único que estaríamos haciendo si estuviésemos orando
con emociones, es hacer lo que hacen los loros parlanchines. Eso lo dijo el puritano John Trapp. Ahora, si oramos de una manera netamente intelectual, pero no tenemos ni el deseo, ni el fervor, ni las ansias de hacerlo, lo único que estaríamos haciendo sería simplemente pronunciar al vacío frías ideas que en nada se asemeja a la oración ardorosa y fervorosa de la iglesia de Cristo. Quinto punto. ¿Por qué la iglesia debe orar? Este es el gran punto. ¿Por qué debemos orar? O sea, ¿qué nos debe mover a orar? ¿Lujos? ¿Estadios para 15,000? ¿Salud para todos? ¿Prosperidad para todos? ¿Esas son las cosas que nos deben mover a orar como iglesia? Bueno, primer punto. Oye, y hay muchos puntos, pero quiero dejar muy en claro, mis amados, que en primera instancia solamente estoy priorizando. Las conferencias no son dadas para como una especie de teología sistemática para hablar todo lo que hubiese podido ser posible acerca de un tema determinado. Esto es como un abrebocas para que ustedes vayan a casa, oren al Señor, pidan la gracia del Señor y se puedan nutrir aún más de estos pequeños platillos que sus pastores, que los pastores que hemos invitado les han ofrecido con humildad como buenos administradores de la palabra del Señor. Pero entonces, mis amados, ¿por qué cosas debemos orar? Debemos orar por obreros. Entonces el Señor dijo a sus discípulos, Mateo 9:37, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es la cosecha, y esta es mucha, porque el terreno aquí representa el mundo entero. Pero ¿acaso los obreros son los ángeles? Yo me pregunto. ¿Acaso a ellos designó Dios para proclamar el evangelio? Bueno, todos sabemos que no. Es necesario, pues, que el Señor llame, prepare, capacite y equipe a obreros, a personas fieles para su servicio. Y una iglesia, mis amados hermanos, que no esté orando para que el Señor levante de en medio de ellos obreros fieles y capacitados para su servicio, es una iglesia que cuando muera el pastor, lo más probable de todo es que la iglesia se venga a pique. Si nosotros como pastores fallamos en orar para que el Señor levante de entre nosotros, de entre la iglesia, a varones fieles que amen a Cristo por encima de todas las cosas, estaremos fallando en nuestra comisión. Ahora, existe el caso muy famoso o muy conocido de las personas que quieren ser obreros y quieren ser usados por el Señor y quieren subirse a un púlpito, pero nunca van a las reuniones de oración ni nunca oran tampoco. Ese también es el caso. Spurgeon dijo alrededor de este versículo: las multitudes estaban listas para ser enseñadas de la manera como el trigo maduro está listo para la siega, pero habían pocos obreros para instruirlos. ¿Y dónde se podían encontrar más obreros para enseñar a los hombres? Solo Dios los podía enviar. Presten atención a esta parte. Continúo la cita de Spurgeon. ¿Dónde están los ministerios que trabajan para ganar almas? ¿Dónde están aquellos que sufren dolores de parto por la salvación de sus oyentes? Nosotros los varones no nos podemos imaginar qué es sufrir dolores de partos. Sin embargo, muchos hermanos de la iglesia del tabernáculo, ojo que no estoy diciendo solo ellos, muchos hermanos de esa iglesia y muchos hermanos a lo largo y ancho del mundo sufrían dolores de parto para que el Señor bendijese la iglesia ganando almas para Cristo. Hoy en día es el facilismo, el pragmatismo. Señor, tú dijiste que ibas a traer a la iglesia a los que iban de ser salvos, pero yo ni evangelizo ni oro. Eso es problema tuyo, Señor. No, mis amados hermanos. Dios funciona, Dios nos gobierna también y Dios manifiesta su voluntad por medio de la instrumentalidad que Él mismo nos concede a nosotros como iglesia. Por eso debemos proclamar el evangelio, pero también pedir al Señor que ese evangelio dé frutos para la gloria y honra de su nombre. Segundo, la iglesia debe pedir, orar por protección, mis amados hermanos. Y ya se me está acabando el tiempo y prometí que no me iba a pasar al menos mucho. No. Debe orar por protección.
Debe orar por protección de los de afuera y aún de los profesantes de adentro. No que podamos nosotros, o no que sea conveniente estar en una iglesia con una paranoia. No, debemos ser claros, pero debemos orar por aquellos corazones que donde todo aparenta que está bien y donde cuando menos piense la persona está causando división dentro de la iglesia. Entonces debemos orar sin señalamiento alguno, pero debemos decir, ¿por qué? Porque de afuera tenemos a Satanás como león rugiente que anda buscando a las personas o a los creyentes para devorarlos. Ustedes conocen bien esta cita. Y desde adentro debemos orar para que el Señor nos proteja de las obras, actitudes y palabras malintencionadas y divisivas de aquellos que profesan la fe cristiana. Ahora, si consideramos los ataques de naturaleza satánica en contra de la iglesia, es mucho lo que podríamos hablar, pero por ahora solo sugiero que nos enfoquemos en la siguiente tesis. Amados, si Satanás no cesa de estar alrededor de la iglesia buscando a quién devorar, ¿por qué la iglesia sí cesa de orar? Qué lamentable. Yo creo que esto nos debería dar una gran lección, al menos eso es lo que yo sugiero y lo que oro que el Señor les conceda. Una bendición, un entendimiento correcto al respecto. Si Satanás no cesa, es el enemigo de nuestras almas, quiere acabar con las iglesias, quiere infectar la doctrina, quiere traer división y aún a pesar de eso, la iglesia no ora. Creo que aún en la bendita, santa e infalible manera de gobierno del Señor a través de su providencia, nosotros somos tan responsables del declive de nuestras iglesias por no orar, mis amados. La iglesia debe orar por sabiduría. La iglesia necesita orar para que el Señor en su bendita gracia le conceda abundancia de sabiduría conforme a la Escritura. Mis amados, podemos enumerar muchos casos, pues yo solamente quiero tocar dos aspectos en particular. ¿Cuán grande ha sido el sufrimiento? ¿Cuán grande ha sido el sufrimiento de una iglesia donde sus ancianos no han orado por sabiduría al momento de escoger a sus pastores? Iglesias evangélicas, iglesias ortodoxas en el sentido de la doctrina, iglesias sanas, conservadoras, apegadas, adheridas a la Escritura, han terminado siendo cuevas de ladrones. ¿Por qué? Porque sus ancianos no pidieron de constante sabiduría para recomendar el pastor a la congregación. Pero no solamente las iglesias sufren por eso. Las iglesias sufren, lo decía ayer el pastor Castañeda, totalmente de acuerdo con su postura, pero las iglesias sufren al no tener sabiduría, al discernir las personas que aplican por la membresía. También sufren las iglesias por esto. Entonces, mis amados hermanos, debemos orar como iglesia por sabiduría. Sin embargo, la oración delante del trono de gracia por sabiduría no se restringe, vuelvo y enfatizo, a estos puntos. Debemos o podemos pedir por cuestiones prácticas, por ejemplo, el aparcamiento de los vehículos, o Señor, necesitamos que tú nos concedas sabiduría para irnos a un lugar más grande. Necesitamos sabiduría para la compra o para una compra mayor. ¿Cierto? No estamos pidiendo sabiduría de si el color mejor para las paredes de la iglesia es blanco o blanco marfil o blanco hueso. Esas son cuestiones irrelevantes y menores. Pero sí debemos demostrar nuestra sujeción al Dios que nos hizo parte de su iglesia en fe, viniendo delante del trono de gracia pidiendo sabiduría. Cuarto punto, la iglesia debe orar por santificación, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Ahora, no cesaban de orar, pero ¿por qué oraban? De pedir, con el fin de pedir que vosotros, colosenses, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era
la oración hecha por el apóstol Pablo y los otros creyentes que lo acompañaban. En otras palabras, la podemos parafrasear de la siguiente manera: Señor, concede sabiduría para que los colosenses conozcan tu voluntad y concédeles gracia para que la obedezcan. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo no puedo obedecer a Dios si no conozco lo que Dios me dice. Y Dios lo que ha tenido para decirnos, nos lo dijo en su santa palabra. Por lo tanto, debemos conocer qué es lo que nos manda Dios y debemos pedir que el Señor nos dé el mismo espíritu para que unidos podamos obedecerle. Necesitamos entonces conocer lo que Dios nos dice y también gracia para obedecerle, mis amados. Que el Señor nos proteja de una influencia extraña. Una iglesia, termino este punto con esto, una iglesia que nos ruega a Dios que la guarde de todo tipo de influencia mundana, será una iglesia que será afectada por cualquier tipo de influencia mundana. Quinto, esto sí es breve, debemos orar por el avance del Evangelio. Yo creo que haya quedado bastante claro que ese es nuestro motivo de oración principal. Ahora, con respecto a este punto, solamente quiero hacer una breve aclaración. Es maravilloso que muchas iglesias se reúnan a orar para que el mundo sea ganado para Cristo, para que Sudamérica sea ganada para Cristo, para que Colombia sea ganada para Cristo. Amados, sí, eso está bien, pero no dejemos de lado lo que tiene prioridad, a saber que nuestros barrios y nuestras casas y nuestras familias sean ganadas para Cristo. Porque es más fácil pedir que otros vayan a Colombia y otros países de Sudamérica y los ganen para Cristo, que yo esforzarme, levantarme más temprano, orar, santificarme y estar preparado para predicarle el Evangelio a mi familia o al barrio. Eso es más fácil. Pero mis amados, debemos priorizar, porque lo que importa en primera instancia son esas esferas concéntricas donde comenzamos primero a proclamar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestras esposas, luego aquí alrededor del barrio, luego si el Señor nos bendice en las plazas, todas estas cuestiones, pero prioricemos, esa es mi sugerencia. Habiendo definido qué es la oración, ¿qué es la reunión de oración? ¿Qué es una iglesia que ora? Habiendo respondido a las preguntas, ¿cómo debemos orar y por qué cuestiones debemos orar? Quiero terminar esta ponencia citando, es un poquito inusual porque la fuente de donde tomé esta citación para mí es poco confiable. Y es una paradoja que algo que no es confiable, pues yo lo use de manera pública. Pero creo que fui tan profundamente movido por esta ilustración que me fue inevitable citarla. No les voy a decir de dónde la tomé, pero dice: la señora reunión de oración falleció recientemente en la iglesia negligente. Esto no es mío, esto es de un diccionario bíblico muy conocido. Ella nació hace muchos años atrás y fue una niña muy fuerte y saludable, alimentada con la palabra de Dios. Creció rápidamente en prominencia y fue uno de los miembros más influyentes, si no el más influyente, en la famosa familia de Iglesias de Cristo. Algunos años antes, la salud de la hermana reunión de oración menguó gradualmente hasta ser desahuciada por rigidez en las rodillas, enfriamiento del corazón, inactividad y falta de propósito. Por último, ella terminó solo siendo una sombra de su feliz inicio. Sus últimas y susurrantes palabras fueron para preguntar por la ausencia de sus amados que solían visitarla, pero que ahora estaban ausentes y ocupados en sus negocios y en los lugares de diversión del mundo. La autopsia, estamos hablando de la reunión de oración, la autopsia reveló que la deficiente alimentación espiritual, la falta de fe, la falta de sincera congregación y la deserción de sus miembros fueron la causa que contribuyeron a su muerte. Su cuerpo descansa ahora en el cementerio de glorias pasadas. En honor a su partida, las puertas de la iglesia se han cerrado.
Esto puede ser o puede parecer una ilustración un poco folclórica, pero decidí compartirla con ustedes porque me urge en el amor del Señor, de veras, recordarles que la reunión de oración no es un accesorio de la vida de nuestra iglesia, sino un órgano vital de ella. Podrás vivir, pero podrás vivir con un riñón. Sí, podemos vivir con un riñón. Podrás vivir con un riñón. Pero cuando vienen las infecciones y cuando vienen los problemas urinarios y cuando vienen demás tipo de afecciones inherentes a la carencia de tener este segundo órgano, o la parte derecha o izquierda, como quiera que sea, cuando vengan, cuando bajen las defensas, el peligro será inminente. De igual manera, una iglesia puede vivir por un tiempo sin una reunión de oración. Podrá subsistir, podrá cumplir su deber ahí a medias de manera machetera, como decimos aquí en Colombia, podrá hacer instrumental en una u otra cosa, pero tarde o temprano el cansancio va a ser tan grande, y en virtud de que no hemos orado ni por gracia ni por poder, pronto desistiremos y abandonaremos todo servicio al Señor. Si nosotros, queridos hermanos, hemos de ser llamados iglesias bíblicas, tenemos que tener una reunión donde los creyentes se reúnan, no por sus necesidades, sino para favorecer, digámoslo así, para apoyar estas causas comunes que el Señor nos ha impuesto como iglesias, y decirle al Señor: Señor, concédeme la gracia, porque en nuestras fuerzas no podemos. Una iglesia que no ore es una iglesia que tarde o temprano recibirá el sello de desapruebo real. Tomemos ventaja de la oración pública, se los pido. Vengamos como iglesia gozosos delante de quien no solamente puede suplir nuestras necesidades, sino que también delante de quien tiene el poder para hacerlo de una manera sobreabundante. Vengamos con la misma urgencia de un niño que pide ayuda de su padre. Oremos por liberación del enemigo de las almas, quien siempre querrá desanimarnos para que claudiquemos ante la multitud y la seriedad de los deberes que el Señor nos impuso. Pero clamemos fervorosamente para que nuestras débiles oraciones sean magnificadas por la gracia del Señor. Amados, que en nuestras oraciones derramemos honesta, sincera y fervientemente nuestros corazones, exponiéndole al Señor lo que Él ya conoce. Ahí hay una clave. Dios ya conoce nuestras necesidades. Lo único que nosotros debemos hacer es venir y presentarnos delante del trono de gracia, no solamente con la certeza de que Él ya conoce nuestra necesidad, sino con la plena convicción de que Él nos concederá lo que nos haga falta para llevarlas a cabo. Entonces, mis amados hermanos, toquemos la trompeta, convoquemos al pueblo y vamos juntos todos como iglesia a orar de manera confiada delante de quien nos prometió gracia para el oportuno socorro. Amén.